Vamos a dar inicio al primer conversatorio, los retos y desafíos de la educación superior post-pandemia. Físico, filósofo, académico que se ha desempeñado como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, gobernador de Michoacán y desde el año 2015 es subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Licenciado en Ciencias Físico-Matemático por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Especialidad en Física Experimental por la Universidad California en Berkeley. Maestro en Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y maestro en Filosofía de la Cultura por la Universidad Nicolaita. Doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación es la historia y filosofía de la ciencia. Un aplauso, por favor, para el doctor Salvador Jara Guerrero. Dedicado a las labores docentes y de investigación, que se ha desempeñado como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ocupó la dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, miembro de la Junta de Gobierno de Colegio de Bachilleres, presidente municipal, diputado local, entre otros. Licenciado médico veterinario, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestro en Ciencia Animal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Doctor, siempre comprometido con la educación, diseñó programas federales para el desarrollo universitario en pro de la calidad. Un aplauso, por favor, para el doctor Salvador Galván Infante. Con una trayectoria en el servicio profesional universitario, ha ocupado diversos cargos de dirección académica, rector, secretario técnico, abogado, director de la Casa de la Cultura de Tlalpan, director de la Facultad de Derecho, director de la Biblioteca Central, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Un aplauso, por favor, para el doctor Jorge Olvera García. Es licenciado en Contaduría, maestro en Psicopedagogía, especialista en Docencia de la Educación Media Superior y Superior, doctorado del Programa Investigación y Docencia en UNICEPES. Actualmente es catedrático, diseñador, tutor y asesor académico, conferencista, capacitador, colaborador del Sistema de Armonización en el Colegio de Bachilleres del Estado de México. Un aplauso, por favor, para el maestro Luis Mauricio Calderón Ramos. Modera el panel el maestro Luis Mauricio Calderón Ramos. Adelante, por favor, doctor. Gracias, muy buen día a todos, buen día a nuestros panelistas. Ya se habló ahorita y sabemos que en el paso de la historia la sociedad siempre ha presentado retos, siempre hemos tenido una infinidad de retos. La pandemia es uno de ellos y no es nada más a nivel local, es a nivel mundial. Y precisamente ante tantas situaciones que están pasando, los sectores, entre ellos el sector educativo, no escapa precisamente de esa situación. El nivel superior es uno de ellos y precisamente en nuestro conversatorio se verán precisamente cuáles son los retos y desafíos que se tienen en ese mundo globalizado, dinámico, con cambios tecnológicos de manera muy disruptiva, pero que todavía tenemos brechas, hay que reconocerlo, hay brechas sociales, económicas a nivel mundial y las instituciones educativas han tenido que migrar ante esta pandemia a la educación virtual. Todavía estamos dentro de la pandemia, ojalá pronto ya superemos esta etapa, pero esta situación evidenció muchas situaciones en la educación, pero también dejó muchas posibilidades y muchas situaciones de mejora donde se pueden llegar. Entonces, el día de hoy hablaremos precisamente
sobre estos retos y desafíos de la educación superior post-pandemia. Voy a ceder la palabra al doctor Jara Guerrero para que nos hable precisamente sobre este tema. Adelante, doctor. Muchas gracias, Mauricio. Quiero agradecer en primer lugar al rector Tello por la invitación. Muchas gracias, Aldo. Y agradezco también la presencia, por supuesto, de Jorge, el rector colega de la Universidad Autónoma del Estado de México. A todos los presentes, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Bueno, como me tocó el primer lugar, creo que voy a hacer una exposición primero de algunas características generales que yo percibo acerca de los retos y desafíos de la educación superior, no solamente en la pandemia, sino retos y desafíos que tenemos históricamente en México y en el mundo. Y después voy a tratar de concretar algunas cosas que se agudizan con la pandemia, pero también algunas oportunidades que siento que se presentan. Si uno se pregunta para qué estudia, para qué es, y especialmente la educación superior, yo diría que uno de los principales objetivos es para que la gente, voy a sonar un poco cursi esta frase, pero es para que la gente sea feliz. Si lo que queremos es que la gente le vaya bien en la vida, cuando termine algo de estudiar, se sienta bien consigo mismo, que tenga una autoestima valiosa, ¿verdad? Que sienta que vale la pena como ser humano y que aprecie también a todos los demás, no solamente seres humanos, sino seres vivos. Entonces, la educación superior va mucho más allá de ser una formación propedéutica. Por supuesto que es importante también, porque claro que alguien que estudia solo por gusto algo y que cuando culmina sus estudios y que ya es una persona adulta y por supuesto que quiere realizarse en otras áreas, pues la familia, por ejemplo, pues si no tiene las posibilidades de un buen ingreso económico, va a estar difícil que sea feliz, ¿no? Por mucho que se diga que la felicidad no depende solo del dinero, pues sí, no depende solo del dinero, pero les voy a decir que ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, claro que el tener un ingreso cómodo que le permita a la persona satisfacer no solamente sus necesidades básicas, sino que vaya más allá para que la persona se siga formando, viajando, que pueda comprar libros, que pueda asistir a museos, apreciar el arte. Eso es la segunda condición que tendría que tener la educación superior, es decir, que tiene que tener la característica de pertinencia, que lo que estudia, quien lo estudia, pues valga la pena y que tenga dónde insertarse dentro del mercado laboral de tal forma que le pueda dar un ingreso digno. Y la tercera condición es que la persona esté a gusto con su trabajo, es decir, que estudie algo acorde a sus capacidades y a sus habilidades. Un poco en broma yo lo digo, a mí me gusta el básquetbol, pero yo no pudiera ser basquetbolista. Sería un error a mi estatura pues, irme a jugar básquetbol. Entonces, por mucho que yo me sintiera cómodo jugándolo y por mucho que a mí me gustara, yo no tengo la habilidad para ello. Y eso ocurre en muchas áreas de las capacidades humanas, no solamente en las físicas, sino también en las intelectuales. O sea, no todo mundo tiene las habilidades en física, en matemáticas, no sé, la memoria, el uso de la memoria. Hay gente que tiene una memoria privilegiada, que ve a una persona y después de un año se acuerda quién es y además se acuerda dónde lo vio y se acuerda del nombre. Habemos quienes podemos ver a una persona durante una semana y pasan 2 semanas y ya no nos acordamos cómo se llama, ¿no? O nos olvidamos fácilmente de su rostro. Bueno, todo eso tiene que ver con que uno se sienta cómodo, porque los seres humanos pues somos distintos cada uno. ¿Cuál es la implicación que tienen estas características? Bueno, pues que somos muy diferentes, pero esto nos enriquece, por supuesto, la diversidad siempre es buena, pero por otra parte también corremos un riesgo muy grande, que al ser distintos, pues se presenta mucha inequidad. Mucha inequidad porque con frecuencia los programas de educación superior están hechos para los promedios. Y los promedios, pues son eso, son promedios. Y si no se toma en cuenta las características especiales, habilidades y capacidades en la individualidad,
pues resulta que los programas con frecuencia están hechos para nadie, porque el promedio no es la mayoría, que es algo que con frecuencia se confunde. Voy a poner un ejemplo muy pueril, pero que es muy ilustrativo. Si yo digo que fui al cine y que el promedio de los asistentes en la sala de cinema tenían en promedio 30 años de edad, ¿ustedes qué se imaginan? Yo lo que vi fueron personas que tenían 70 años con niños pequeños, ¿no? O de 60 con niños recién nacidos, de tal forma que el promedio era 30 años, pero no hay ninguno de 30. ¿Me explico? Es lo que pasa en la diversidad humana. Entonces tenemos personas con muchas habilidades y de pronto los programas parecen estar hechos así, de manera pareja para todos, y entonces lo peor de todo es que quienes salen más afectados son justamente las personas que tienen menos habilidades y que son los que requieren más atención. No quiere decir que sean los menos inteligentes, son los que tienen un capital cultural menor porque provienen de clases sociales mucho más marginadas. Voy a dar un dato muy rápido. Por ejemplo, se calcula que la diferencia entre un niño de clase más o menos media alta, culta, y un niño que nace en una clase baja, en los primeros 3 años la diferencia en la escucha de palabras es un número extraordinario, son 30 millones de palabras. Es decir, el niño que viene de una clase acomodada escucha 30 millones de palabras más que el niño que viene de una clase marginal. Claro, no son palabras diferentes, es la escucha repetitiva, porque el niño que viene de clase alta está mucho más en contacto con sus papás, con los familiares, con la nana, con quien sea, pero tiene un contacto importantísimo con el lenguaje, mientras que el niño de clase marginada habla mucho menos, se comunican con él mucho menos. Una cosa interesante que uno puede observar, además, es muy fácil, es que el niño en clase marginada hace más señas y habla menos. Usa más cosas como aquel, en lugar de decir su nombre. De tal forma que el lenguaje es muy reducido. A esto se le llama, en inglés le llaman el gap word, que es como el abismo, ¿verdad?, de palabras, y ha resultado ser un elemento fundamental en el razonamiento adulto. Es decir, una persona que tiene un contacto importante con el lenguaje, incluso si tiene contacto con otra lengua, sería todavía más importante, desarrolla de mucho mejor manera sus estructuras lógicas y las estructuras de pensamiento matemático, que es algo importantísimo, que después nos lleva a explicar un poco el por qué estudiantes, aunque sean muy inteligentes, cuando vienen de clases marginadas, con frecuencia no tienen el éxito que puede tener un estudiante que viene de una clase acomodada. Bueno, y entonces esto lo vinculo justamente con el problema que decía yo de la inequidad. Con mucha frecuencia las intervenciones educativas no benefician a quienes queremos que beneficien. Y este es uno de los desafíos justamente que tenemos en las áreas de investigación educativa. Medimos poco, en México especialmente. Decía el maestro Tello, muy bien, decía que ahora la pandemia nos da la oportunidad de democratizar en mucha educación, y yo estoy totalmente de acuerdo. La pregunta que yo me haría es, bueno, pero si hiciéramos una medición de a quién está beneficiando más la educación a distancia, si estaremos beneficiando más a los de clases marginadas o los que están siendo más beneficiados son los de las clases privilegiadas. No sabemos. O sea, yo no tengo la respuesta porque simplemente no lo hemos medido. Pero esta es una de las cosas que tendríamos que hacer. Tendríamos que ver cuál es el efecto que está teniendo estas modificaciones en los sistemas educativos. Un dato que sí se tiene, no en México, pero en un estudio que se hizo muy amplio en Estados Unidos y Gran Bretaña, es que en algunos estados se amplió el tiempo de estar en la escuela, en las escuelas secundarias. A alguien se le ocurrió porque es la secundaria, pues es como la edad en donde los jóvenes, los adolescentes, están más expuestos
a los peligros, por así decirlo, ¿verdad?, de la sociedad, se descarrilan más fácilmente. Y entonces dijeron, vamos a ponerles más actividades, de tal forma que estén más tiempo en la escuela. Se hizo cuando se midió cuál era el efecto. Algo muy interesante ocurrió. A los jóvenes que venían de clases privilegiadas, no hubo ninguna diferencia. O sea, el hecho de que estuvieran más o menos en la escuela no se notaba. Pero a las personas o a los jóvenes que venían de las clases más marginadas, tuvieron un impacto muy importante de manera positiva. Es decir, al compararlo con grupos, con los grupos piloto, resultó que quienes habían estado en los grupos control contra el grupo piloto, los que habían estado en las clases con mayor tiempo, mejoraron sensiblemente su desempeño en la escuela y mejoraron, bueno, algunas otras habilidades. Es decir, puede haber casos en donde las intervenciones educativas favorezcan más la inequidad, es decir, separen más porque estamos beneficiando a las clases más privilegiadas, y otros en los que la intervención educativa logra reducir estas diferencias. Y yo creo que esto sería uno de los retos que tendremos que hacer ante esta revolución que estamos viviendo, a la que nos obligó la pandemia. Nunca antes habíamos estado tan cerca de lo lejano y tan lejos de lo cercano, ¿verdad? Porque ahora nos alejamos mucho de lo cercano, tenemos aquí el cubrebocas, no nos acercamos, estamos todavía limitados en cuanto a nuestras actividades sociales, nuestras reuniones, y sin embargo, hoy día tenemos muy cerquita a Senegal, a cualquier país europeo, y ahora tienen la posibilidad de estar en línea en cualquier país del mundo estudiando lo que uno quiera. Bueno, esto yo creo que efectivamente es una gran ventaja que puede dar lugar a una democratización de la enseñanza a nivel superior, pero sí siento que hace falta no solamente que sea un sentimiento que digamos me parece, ¿no?, sino que realmente pudiéramos hacer algún tipo de medición, algún tipo de investigación en donde pudiéramos comparar qué es lo que está ocurriendo. La otra ventaja, digamos, los retos que la pandemia nos está ya estamos enfrentando ahora, es que si bien efectivamente hay gente que no tenía acceso a la educación superior y hoy día puede tenerla, porque no tiene que trasladarse efectivamente, puede hacerlo desde su casa, hay muchas ventajas. La otra parte es que está solo. Es decir, la parte de socialización se está perdiendo. No quiere decir que tenga que perderse necesariamente, porque podemos tener conversatorios en línea como este que estamos teniendo en este momento, ¿no? Pero tampoco sabemos cuál es el impacto que tiene y cómo el comportamiento de los estudiantes, sobre todo en la edad en que están en educación superior, para esta socialización que no sea físicamente viable, sino a través de la computadora a distancia. La otra parte que es una gran ventaja, por supuesto, es la flexibilización. Hoy día, con la educación a distancia, con las posibilidades tecnológicas, bueno, pues un estudiante de México puede tomar un curso en MIT, puede abrir la plataforma, que además son gratuitos, y entonces puede decir que está tomando una clase de física con un premio Nobel, algo impensable hace algunos años. Los únicos que podían estar en estas grandes conferencias magistrales, las lectures de Estados Unidos, con los grandes científicos, pues eran los que estaban allá de manera presencial, y a veces se grababan, ¿no?, etcétera, pero ahora pueden estar en tiempo real, ¿verdad? Y pueden estar tomando todos esos cursos. Por supuesto que es una gran ventaja que además flexibiliza muchísimo los currícula, porque pueden tomar no solamente las materias que forman parte del programa oficial, sino que pueden tomar materias complementarias e incluso muy diferentes que pueden ayudar a esta formación integral que yo creo que puede dar la educación superior. Finalmente, yo creo que otro de los retos importantes, pero que que ha avanzado muchísimo por lo que yo he percibido, es el propio avance tecnológico. Cuando empezó la pandemia, las clases a distancia pues eran simplemente la filmación, ¿no?, con celular o con una cámara, y era igualito que como estoy ahorita hablando aquí. Aburridísimo. Nada más veía uno al profesor y ya, ¿verdad? El más profesor pues no veía a todos, se apagaban la cámara, etcétera.
Pero en un tiempo muy, muy corto, las posibilidades en los medios han aumentado de manera increíble, pero increíble, ¿no? Empezaron a compartir pantallas. Ahora, lo que yo he visto en las clases en línea es que se combina de una manera muy, muy eficiente y además con tiempos, creo que muy bien hechos, videos con fotografías, con participaciones de mucha gente. Existen ya los exámenes en línea que se pueden ser calificados de manera inmediata. Se puede uno reunir en grupos pequeños cuando la audiencia es muy grande. Se pueden separar en pequeños grupos. El tutor o el profesor puede estar brincando de grupo en grupo en la misma computadora, aunque no esté de manera presencial con ellos, etcétera. Bueno, entonces, todas estas posibilidades me parece que han avanzado de manera increíble. La calidad en la imagen, la calidad en el sonido, todo esto son cosas que parecen normales y no son normales. O sea, han avanzado de manera impresionante, ¿no? Yo creo que hace 5 años, la calidad que tenemos en audio y en video era muy inferior a la que tenemos actualmente y que fue justamente motivada, ¿por qué? Pues por la presión de la pandemia, por la necesidad de tener esta comunicación en línea. Bueno, yo aquí ya no sé, yo creo que ya me excedí de los minutos que tenía, una disculpa, pero aquí dejo esta primera intervención, ya espero en preguntas y comentarios. Gracias. Muy amable, doctor Salvador Jara. Este tema, así como todos los que se llevarán en el Congreso, sin duda que dan para mucho. Doctor, usted menciona que hay que ser felices al estudiar y que hay que hacerlo de preferencia con nuestras habilidades en ese mundo tecnológico que da flexibilidad, efectivamente, y que da una inequidad por la forma en cómo están los programas. Tal vez sea uno de los grandes retos que se tengan que revisar. Más adelante en el Congreso habrá un área de estas. Muy bien, doctor, muy amable. Entonces demos la palabra ahora al doctor Galván Infante, que nos acompaña de manera virtual. Adelante, doctor, si es tan amable. Buenos días. Agradezco al licenciado Aldo Emilio Tello Carrillo, rector de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la invitación para participar en este conversatorio. Saludo a los doctores Salvador Jara Guerrero, Jorge Olvera García y al maestro Luis Mauricio Calderón Ramos, quienes también participan en este evento. Mis comentarios los he enfocado en relación a los retos y desafíos de las instituciones de educación superior en un modelo híbrido post-pandemia. Inicio esta intervención teniendo presente que la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. La Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2020, declaró la pandemia por COVID-19, las escuelas cerraron sus puertas de manera forzada, las clases presenciales fueron sustituidas por clases a distancia. Los docentes y los alumnos no estaban preparados para este cambio radical, enfrentando la circunstancia con los recursos a su alcance, generando nuevas experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. México tuvo uno de los más largos periodos en el mundo sin clases presenciales. Con el regreso a clases de millones de alumnos de educación superior y con la experiencia de las clases a distancia, todo parece indicar que el modelo de educación híbrida llegó para quedarse. En este año 2022, aún no se tienen estadísticas más precisas. No obstante, algunas instituciones han informado del efecto que ha tenido el COVID-19 en la deserción escolar y el rezago educativo. La UNESCO informó que por el COVID-19, 1.600 millones de alumnos se vieron afectados por el cierre de las escuelas de todo el mundo. Que actualmente los 220 millones de estudiantes de educación superior en el mundo, 5.300.000 estudian en el extranjero,
La mitad de ellos estudian fuera de su región. Que en la actualidad 262 millones de jóvenes no están escolarizados. El INEGI informó que los 33.600.000 estudiantes con edad entre los 3 y 29 años inscritos al inicio de la pandemia en el ciclo 2019-2020, 738.400 no concluyeron el ciclo escolar. De estos, 89.900 corresponden a educación superior. La SEP informó que en el 2020 estaban inscritos en educación superior 4.064.644 alumnos, atendidos por 394.189 docentes. En el ciclo escolar 2019-2020 se había logrado absorber al 85% de los alumnos egresados del bachillerato. Este indicador disminuyó 76% a nivel nacional en los últimos años. La Universidad Anáhuac informó que en México 1.600.000 docentes necesitaron preparar clases y materiales para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. El BID informó que a finales de 2020 en México las estadísticas arrojaron una disminución de 1.7% en promedio en la asistencia escolar de estudiantes entre 6 y 23 años, lo que equivale a alrededor de 3 millones de estudiantes del sistema educativo, que se suman a los cerca de 30 millones en edad de estudiar excluidos del sistema educativo, y en cuanto a la educación superior, esta se redujo en un 2.5%. Las instituciones de educación superior tienen programas consolidados en sus modalidades de educación abierta y a distancia. Su experiencia ha sido un gran auxilio para su modelo escolarizado ante el COVID-19. Son bastantes los retos de las instituciones de educación superior que tienen que resolver cada una de ellas con una mayor o menor complejidad en relación a la delimitación de sus problemas y el inventario de sus recursos en la etapa post-pandemia. Las instituciones de educación superior son diferentes entre sí, no tienen la misma capacidad de respuesta a sus problemas, incluyendo los que surgieron por el COVID-19. Los retos que tienen estas instituciones con un modelo híbrido por el COVID-19 se enmarcan principalmente en sus programas de estudio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en su marco legal, en sus procedimientos administrativos, en su infraestructura física, en sus recursos tecnológicos, en sus protocolos de higiene y sanidad y en su situación financiera. Cada una de las instituciones de educación superior tiene que resolver sus propios desafíos en la medida de sus mayores o menores posibilidades. Presento a ustedes algunas reflexiones de estos desafíos de manera enunciativa, más no limitativa. Revisar los programas de estudio para identificar qué contenidos deben ser excluidos y cuáles incluidos, y determinar cuáles de ellos se deben desarrollar en forma presencial o a distancia, apoyándose con nuevos materiales didácticos. Mejorar la capacidad de los docentes y de los alumnos para un óptimo desempeño de sus conocimientos y habilidades digitales para el manejo de dispositivos tecnológicos en su trabajo en línea, así como también proveerlos de estas herramientas. Recuperar las relaciones sociales y afectivas para una mejor convivencia de profesores y alumnos. Actualizar la normatividad y las modificaciones al registro, seguimiento y control escolar. Construcción o renovación de espacios físicos para el trabajo en línea y con una óptima conectividad
a Internet de banda ancha. Crear o actualizar su sitio web, crear o actualizar la plataforma digital para educación a distancia y también su tecnología digital. Establecer o mejorar la conectividad de Internet de banda ancha. Mantener las prácticas de higiene y sanidad como prevención al contagio del COVID-19. Orientar y organizar el uso eficiente y eficaz de los recursos financieros por las necesidades originadas por el COVID-19. Las instituciones de educación superior, en lo particular, tienen que realizar su proceso de evaluación de su situación antes de la pandemia y su situación post-pandemia. La evaluación institucional es un proceso sistemático a través del cual se llega a un juicio de valor respecto a la institución, en este caso, de educación superior, que nos permite conocer su situación actual y transitar a la situación deseada. El proceso de evaluación debe tener como resultado obtener y proporcionar información relevante y útil en la toma de decisiones para enfrentar y resolver los desafíos ante el COVID-19. El resultado del proceso de evaluación nos permitirá conocer los efectos de la pandemia en la transformación de la cultura institucional, entendida como un conjunto de ideas, prácticas y valores que tienen en común los integrantes de su comunidad, lo que involucra aspectos que engloban la ética, las creencias, los valores y la psicología de grupo. Dos comentarios finales. Para que las instituciones de educación superior con un modelo híbrido logren sus propósitos, es importante que los alumnos cuenten con los recursos tecnológicos necesarios en sus hogares. Hago la siguiente pregunta. ¿Qué indicadores deben cumplir las instituciones de educación superior con un modelo híbrido para la acreditación de sus programas académicos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, como este órgano presentará nuevos criterios de evaluación? La respuesta a esta pregunta conlleva un reto para ambas instancias. Gracias por su atención. Gracias, doctor Galván Infante, muy amable. Menciona usted el aspecto de un modelo híbrido en donde los alumnos deben de contar lógicamente con los recursos necesarios y adecuados para poder llevarlo, y en donde los que nos dedicamos en el otro lado tengamos también que estarnos actualizando. Definitivamente los retos cada vez son mayores para poder cumplir con estos retos y perspectivas que se tienen. ¿Cómo la educación se está viendo entonces? Y usted presenta varios datos interesantes que darán motivo de investigación para muchos de los que estamos aquí presentes o a través del medio virtual. Y habrá que revisar programas, ya vamos encontrando también coincidencias. Muy amable, doctor. Cedo la palabra al doctor Jorge Olvera. Doctor, adelante. Gracias. Buenos días. Tengan todos y todas en este día 25, día naranja en contra de la violencia de la mujer. Ni una más, ni una menos. Estamos en contra de la violencia en contra de las mujeres. Que no exista la indolencia, la intolerancia, ni aquellos pretextos que ahora están buscando en Nuevo León con el caso de Devani. No más Devanis en México.
Muchas gracias, maestro Aldo Emilio Tello Carrillo, rector de esta prestigiada y prestigiosa institución en la región. Quiero saludar a todas las hermanas y hermanos de Zitácuaro, que desde hace muchísimos años formamos una hermandad académica, una hermandad laboral, una fraternidad que les denominamos los Mexita, los mexiquenses y los zitacuarenses. La Universidad Autónoma del Estado de México está más llena de originarios de Zitácuaro que del Estado de México, y eso nos da mucho orgullo, porque ahora la universidad ha contribuido a que la educación pueda expandirse con la hermana Universidad Nicolaita en estos territorios. Muchas gracias, Aldo Emilio. Ustedes no están para saberlo, ni yo para comentarlo, pero fuimos compañeros en la licenciatura hace pocos años, no me acuerdo cuántos años, solamente que él fue corrido en terracería y yo en pavimento. Si ustedes ven alguna diferencia, tenemos la misma edad. No, yo soy más grande algunos meses. Gracias, Aldo, por esta labor que has hecho en esta región, en Michoacán. Es bien importante. Tengo razón en mis palabras que hace un rectorado, ya hubo un rector originario de Zitácuaro. Entonces tenemos que cuidarnos, porque si no al rato ya van a anexar a Toluca, sobre todo que hay muchos hermanos por allá. Saludo a mi colega, fuimos compañeros un rato como rectores, al doctor Salvador Jara. Es un privilegio, un honor poder compartir esta mesa académica en este día, un hombre de gran sapiencia, experiencia, de gobernador de este hermoso estado. Muchas gracias por habernos invitado. Es un honor y un privilegio encontrarme en un lugar histórico de México, en la heroica Zitácuaro, en esta ciudad de la independencia, donde es palpable la multiculturalidad y el contraste. Hermosa cohesión entre lo tradicional y moderno que se puede percibir con la hermosa presencia de comunidades otomí y mazahua, que también compartimos los mexiquenses, eminentes vestigios de los que fuimos, somos y seremos siempre. Agradezco nuevamente la gentil invitación de mi amigo Aldo Emilio, expresidente municipal de este bello territorio, y que hoy ha dado un gran impulso a la educación preescolar, escolar y a la superior. Ya lo dijo el doctor Jara, también quien me antecedió en el uso de la palabra, que los retos y desafíos de la educación superior ante la pandemia es el nombre que le da origen a este panel. Pero más allá de eso, atiende un compromiso que es responsabilidad de todos. La educación es un derecho humano conquistado en el orden jurídico internacional, nacional y local. La contingencia sanitaria que enfrentamos no puede ni debe frenarlo. Hoy más que nunca el mandato del artículo 3 constitucional cobra más sentido. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un derecho humano universal cuyo goce debe considerarse pleno al materializarse el acceso. La enseñanza tiene el atributo de ser un derecho habilitante a construir un instrumento de acceso al conocimiento y fungir como un medio que permite reconocer y comprender otros derechos, por lo que aquello que no se conoce se ignora, y lo que se ignora comúnmente se violenta. El derecho humano a la educación constituye un factor esencial en la consecución del desarrollo humano, social y económico. Es una de las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el derecho internacional ha consagrado bajo el consenso unánime en todas las sociedades del planeta. El derecho a la educación es por excelencia progresista y evoluciona y se transforma constantemente. Su vigencia y continuidad nos ha enseñado que la corriente progresista de se ha orientado a proteger la dignidad humana como origen y principio y causa de todos los demás derechos. Ya lo decía el primer ombudsman nacional, el gran constitucionalista Jorge Carpizo.
Los derechos basados en la dignidad humana impulsan al hombre a superarse y a lograr dentro del marco social su realización como ser humano. Esta realización no la consigue en forma aislada y egoísta, sino en la sociedad y persiguiendo finalidades no solo dentro de las fronteras nacionales, sino con una perspectiva más amplia, la realización propia, entre la de millones de destinos como hombres y ciudadanos del mundo. Impedir el progreso de los derechos humanos a través de la educación en México significaría cerrarnos las puertas del mundo y dejar atrás el camino que lleva hacia el progreso. Porque quien defiende, difunde y protege la dignidad humana está contribuyendo al futuro y está construyendo el futuro. Necesariamente está protegiendo a los ciudadanos del mundo, que son las juventudes, porque citando al gran libertador José Martí, la juventud debe ejercitar los derechos que ha de realizar y enseñar después. El COVID-19 ha convocado y ha provocado ya una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes. El impacto que este fenómeno biosocial ha generado en la educación es de grandes dimensiones. Que no nos venza la indiferencia, ni mucho menos la impasibilidad. Con la misma vehemencia con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes, como decía el premio Nobel portugués José Saramago. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, la pandemia ha mermado los sistemas educativos en todo el mundo, al originar el cierre generalizado de escuelas que ha afectado a 1.200 millones de estudiantes en todo el mundo. En México, el cierre afectó a más de 37 millones de educandos en todos los niveles educativos. Eso significa de manera significativa son las niñas y niños de escasos recursos en México, como ya lo no debemos permitir, porque quien es indiferente a esta situación está contribuyendo implícitamente a este fenómeno. La nación requiere sensibilidad y coraje para dar respuesta a males innecesarios. Ofrecer garantías de acceso a la educación daría significado a lo que Aldous Huxley sentenció en su obra Un mundo feliz. El conocimiento es el más alto bien, la verdad, el valor máximo. Todo lo demás es secundario y subordinado. La reducción de ciclos lectivos, la discontinuidad de horas clase han repercutido irremediablemente los logros del aprendizaje. Además, los cierres de los centros escolares involucran el confinamiento obligado que en muchos casos ha derivado en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, lo cual los ubica como un grupo en situación particularmente vulnerable. El regreso a clase con las apropiadas medidas de seguridad resulta una decisión indispensable y eso solo significaría dignidad, certeza y confianza a los niños. El confinamiento lastima, lacera y carcome la libertad humana. Nunca olvidemos eso. La resolución 1-2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 10 de abril del 2020, advierte que el derecho a la educación fue seriamente afectado por el COVID-19, en razón de la cual los gobiernos deben disponer de mecanismos, que permitan a las niñas, niños y adolescentes seguir con acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran. En nuestro país, como lo mencioné al inicio de esta intervención, la educación es un derecho humano universal consagrado en el artículo 3 de nuestra Constitución, cuyo basamento es el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. La matrícula estudiantil, nada más por dar un dato, en el Estado de México es la más grande de la República Mexicana, integrada por un total de 4.8 millones de estudiantes inscritos. Y con el fin de atenderlos y hacer efectivo el derecho del acceso a la educación,
nuestro sistema educativo cuenta con un total de 25,000 planteles de instituciones educativas y la plantilla docente está conformada por cerca de 280,000 personas distribuidas en los diversos espacios académicos. Durante mi administración como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, emitimos la Recomendación General 1/2020, denominada la atención a la pandemia por COVID-19 con perspectiva de derechos humanos, donde se reconoció a las niñas, niños y adolescentes como un grupo en situación particular de vulnerabilidad durante la contingencia sanitaria en curso. Su fragilidad debe ser un motivo para actuar de forma responsable. Una sociedad armónica y equilibrada se construye a partir de las diferencias, del diálogo y de la concertación. Diferencias para encontrar que lo que separa también nos une, ideando medidas urgentes y pertinentes a distintos escenarios frente al cierre generalizado que hubo en centros educativos. Diálogo para dar a conocer las distintas realidades que existen en México. México son muchos Méxicos, como bien lo dijo el doctor Salvador Jara, y la realidad de uno no es la realidad del otro. Concertación para entender que solo a partir de esta es como se puede configurar un tejido social armonioso que solo se da con la amplitud de conciencia de uno, de otro y de todos, como precisa aquel viejo significado que dice: ante nuestras diferencias, diálogo; ante nuestros retos, concertación. En estos tres conceptos en donde cabe el pensamiento de Vargas Llosa, aquel ajuste perfecto entre forma y fondo, entre palabra e idea, se traduce en armonía musical. Todo ello sin dejar de responder a las prioridades de inclusión y privilegiando en todo momento el interés superior de la infancia, pero sobre todo de aquellos que reclaman una educación con dignidad. La educación, sin lugar a dudas, es un agente de cambio indispensable, un igualador social por excelencia, que permite el desarrollo y el progreso humano, por lo que es esencial que en momento de crisis de nuestras sociedades, éstas se distingan por adoptar las alternativas necesarias para continuar la materialización de dicho derecho humano y lograr todo su reivindicación, porque quien no reivindica se estanca y quien lo hace está poniendo en riesgo su futuro. La crisis generada por este fenómeno sanitario puede originar desconfianzas a las autoridades y gobiernos que afecten el Estado de Derecho y los derechos humanos. Es por ello que la educación debe ser garantizada como la mejor herramienta para hacer frente a la situación actual desde las conciencias y recomenzar la construcción de sociedades y economías más equitativas y justas. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Son palabras de Martin Luther King, que nos legó para la eternidad. Es frente a momentos críticos y adversos, como el provocado por este fenómeno biosocial, donde debe asumirse una generación que perciba en la enseñanza la vía para lograr una sociedad más igualitaria, justa y respetuosa de los derechos humanos y resiliente cuando se haya superado la pandemia COVID-19 frente a lo que lastimosamente puede llegar. Y esta es una de las enseñanzas que nos ha dado el COVID-19. En fin, las instituciones escolares, públicas, privadas, de todos los niveles, deben estar atentos para no permitir el rezago, la violación ni la transgresión a los derechos humanos. Y la educación es la parte fundamental, la parte importante, la parte que no debe suprimirse sobre ningún derecho. El problema de México no es el económico, el problema de México es el educativo.
Es cuanto y muchísimas gracias por la invitación. Muy amable, doctor Jorge Olvera. Usted hace mención precisamente que no hay que violentar a la mujer, pero también después comenta que el confinamiento pudiera llevar también a una cuestión de violencia. Efectivamente, esta pandemia y estos años que nos ha llevado a estar recluidos y evitar esa socialización ha afectado en gran medida y de diferente manera a cada uno de nosotros, en todo el mundo, efectivamente. Siendo la educación un derecho universal a través de, para el ser humano, y que el conocimiento es el bien máximo, entonces todos los actores que estamos en la cuestión educativa, desde las autoridades, los docentes, la sociedad, alumnos, tenemos que voltear nuestros ojos para ver precisamente y atender esos desafíos y desde cada punto en donde podamos nosotros contribuir, hacerlo de manera decisiva. Entonces, contribuir con esto pues nos va a llevar definitivamente a mejores estadios si es que queremos estar cada vez mejor como sociedad. No sé si alcanzamos a pasar a preguntas con el público o las atendemos vía WhatsApp. Las vamos a seguir atendiendo vía WhatsApp por los tiempos. Entonces, no me resta más que agradecer al doctor Salvador Jara Guerrero, al doctor Salvador Galván, que nos hace favor de estar a través de la virtualidad, y el doctor José Olvera por estar en el primer conservatorio, los retos y desafíos de la educación superior, en donde tenemos que generar ya no un mundo, sino mundos diversos en esta situación que nos ha dejado la pandemia, en donde la educación como derecho humano hay que seguirla potencializando. Muy bien, no me resta más que agradecerles a todos, los señores del panel, muy amables, a nuestras autoridades, que tengan excelente día. Gracias. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES.